Animales en México en peligro de extinción. En las vastas tierras de este hermoso país se esconde una riqueza de fauna única y diversa. Sin embargo, lamentablemente, muchas de estas especies están al borde de la extinción debido a diversas amenazas. Acompáñanos en este viaje para descubrir los 10 animales en peligro de extinción en México y aprender sobre sus historias, desafíos y la importancia de su conservación. La vaquita marina. ¿En dónde vive? La vaquita marina vive en el Golfo de California. Se alimenta de peces. Está en peligro de extinción porque lo cazan y lo matan de forma ilegal. Lobo gris mexicano. ¿Dónde vive? Vive en Norteamérica. ¿De qué se alimenta? Se alimenta de venados de cola blanca, jabalíes, liebres y en general mamíferos de pequeño tamaño, disponibles en el hábitat. ¿Por qué está en peligro de extinción? Está en peligro de extinción debido a la caza furtiva, captura, envenenamiento y problemas reproductivos y de supervivencia por la endogamia. Guacamaya roja. ¿Dónde vive? Vive en bosques tropicales. ¿De qué se alimenta? Se alimenta de semillas y pipas de girasol. ¿Por qué está en peligro de extinción? Está en peligro de extinción debido a la destrucción de los bosques tropicales. Perrito de la pradera mexicana. ¿Dónde vive? Vive en Coahuila y Nuevo León. ¿De qué se alimenta? Se alimenta de hojas, raíces y semillas. ¿Por qué está en peligro de extinción? Está en peligro de extinción por ser considerado una plaga para la agricultura. Jaguar. ¿Dónde vive? El jaguar vive en la selva. ¿De qué se alimenta? Se alimenta de ciertos mamíferos terrestres como ciervos, capibaras, pecaríes, tapires, zorros, perezosos y monos. ¿Por qué está en peligro de extinción? Está en peligro de extinción debido a la caza ilegal. Tapir de Bright o centroamericano. ¿Dónde vive? Vive en los bosques. ¿De qué se alimenta? Se alimenta de hojas, flores, frutos, semillas, tallos y cortezas de hierbas, arbustos y árboles. ¿Por qué está en peligro de extinción? Está en peligro de extinción por la caza y destrucción de su hábitat. Loro cabeza amarilla. ¿Dónde vive? Vive en diferentes lugares. Uno de estos es San Luis Potosí. ¿De qué se alimenta? Se alimenta de verduras y frutas. ¿Por qué está en peligro de extinción? Está en peligro de extinción debido a la caza. Tortuga caguama. ¿Dónde vive? Vive en los mares templados. ¿De qué se alimenta? Las medusas están entre el alimento que comen. ¿Por qué está en peligro de extinción? Está en peligro de extinción debido a la caza. Ocelote. ¿Dónde vive? Vive en los bosques del norte de Argentina. ¿De qué se alimenta? Se alimenta de roedores, ardillas, iguanas, conejos, lagartijas y hasta aves. ¿Por qué está en peligro de extinción? Está en peligro de extinción debido a la caza ilegal. Ajolote. ¿Dónde vive? Vive en los canales de Xochimilco. ¿De qué se alimenta? Se alimenta de renacuajos y insectos. ¿Por qué está en peligro de extinción?
está en peligro de extinción debido a la contaminación y pérdida de su hábitat.